días. El día de hoy veremos la primera parte de la segunda conferencia. El título de hoy es Enfermedad vascular cerebral. La enfermedad vascular cerebral es una enfermedad muy importante y antes de entrar en materia quisiera recordarles una situación. Anteriormente a la enfermedad vascular cerebral se le llamaba accidente, pero este término accidente es completamente mal utilizado debido a que un accidente habitualmente es algo impredecible y habitualmente cuando sucede pues no había manera de prevenirlo ni había manera por supuesto de evitarlo, de tal manera que cuando ocurría el evento pues la gente decía ya le sucedió esto, no tiene remedio y muchas veces tiene mala suerte. Con el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad y con el conocimiento obviamente de los estudios nuevos de imagen, hemos entendido que la patología vascular cerebral o la enfermedad vascular cerebral es realmente una enfermedad que tiene un horizonte clínico que es fácilmente identificable y lo más importante, modificable y tratable para evitar el evento. Y además también a través del tiempo el tratamiento va encaminado a evitar la recurrencia del evento que es catastrófico. De tal manera que es una enfermedad real y no es un accidente como todo el mundo lo supone. Podemos identificar muchas fases del desarrollo de una enfermedad hasta la ocurrencia de un evento. No se le llama accidente sino un evento vascular cerebral. Este evento agudo o evento vascular cerebral agudo, ¿sí?, tiene, como ustedes pueden ver, una historia clínica o un antecedente muy importante. La primera fase de la enfermedad le podemos decir que es la etapa primordial de la enfermedad. Etapa primordial, que básicamente empieza alrededor de los 11 a 14 años de edad. Y esto habitualmente inicia con el desarrollo de algo que ocurre dentro de la arteria que se llama estría lipídica. La estría lipídica es el depósito de colesterol dentro de la arteria y realmente esta estría lipídica, que es muy frecuente en toda la población, no debe ser nociva si logramos identificar los marcadores biológicos y los factores de riesgo de la enfermedad. Una estría lipídica que se encuentra localizada en la capa de la arteria podrá crecer a través del tiempo y formar una placa de colesterol o se podrá quedar estática y no producir ningún síntoma. Esto depende de la identificación de los factores y por supuesto de su modificación y tratamiento. En la etapa primordial, que es antes de que ocurran los factores de riesgo francos, tenemos principalmente marcadores biológicos que van a predecir el desarrollo de la enfermedad. Aquí típicamente tenemos lo que llamamos síndrome metabólico. Como ustedes podrán ver, el síndrome metabólico es un conjunto de factores asociados en el paciente que sin ser enfermedad, cuando están presentes una gran cantidad de ellos, van a terminar desarrollando un evento vascular cerebral o van a terminar por manifestar factores de riesgos importantes, que es la etapa primaria que vamos a ver a continuación. El síndrome metabólico es definido según la ATP3, que es el panel de tratamiento de los adultos, como la asociación de 3 de 5 factores presentes en el paciente. Estos factores, como ustedes podrán darse cuenta, realmente no son enfermedades como tal, pero sí son marcadores que van a predecir el desarrollo de una enfermedad, de tal manera que el primero que tenemos es la elevación de la presión arterial, ¿sí?, por arriba de 130 sobre 85 milímetros de mercurio. 130-85 no es hipertensión, pero ya es una presión elevada que, si está asociada con otros 2 de los 5 factores, marcarán el diagnóstico de síndrome metabólico. El segundo factor es la elevación de la glucosa por arriba de 100 miligramos. Si ustedes recuerdan, la glucosa arriba de 100 se puede considerar normal, porque diabetes es 126 miligramos sobre decilitro, pero ya cuando está arriba de 100 asociado a otros factores, predice síndrome metabólico. El tercer factor que tenemos es la cintura abdominal. La cintura abdominal en hombres debe ser menor de 90 centímetros y en mujeres menor de 80 centímetros. Si tiene el hombre una cintura abdominal
mayor de 90 y la mujer una cintura mayor de 80, predice otro factor para el síndrome metabólico. El cuarto factor es la elevación de triglicéridos por arriba de 150 miligramos. Esto se considera normal, pero de nuevo, cuando está asociado a otros marcadores, predice el desarrollo del síndrome metabólico. El quinto factor es la HDL o lipoproteína de alta densidad baja. Cuando está menor de 40 miligramos en varones y menor de 50 miligramos en mujeres, esto predice otro factor de riesgo. Entonces la ATP3 nos dice que 3 de esos 5 factores, cualquiera que sea, se llama síndrome metabólico, y lo importante del síndrome metabólico, ¿sí?, es que al estar presente en un individuo aumenta el riesgo hasta 8 veces o más de tener un evento vascular, tanto a nivel de miocardio como a nivel cerebral principalmente. Entonces en esta etapa en donde los factores están presentes pero no son enfermedades como tal, es importante determinar que si tenemos 3 de estos factores, ya consideramos el diagnóstico de síndrome metabólico, que es la etapa primordial de la enfermedad, y este síndrome metabólico ya es capaz de generar inflamación de esta estrella lipídica, su crecimiento y la formación primero, en prevención primaria, de lo que se llama engrosamiento íntima media, que es el engrosamiento de la íntima y de la media de la arteria, y posteriormente el desarrollo hacia dentro de la luz del vaso de la placa de ateroma. En una etapa primordial todavía tendremos un engrosamiento íntima media normal que va a ir engrosándose conforme pasa el tiempo. Esto es etapa primordial, y lo importante es que el tratamiento de la etapa primordial del síndrome metabólico incluye dieta y ejercicio, que es muy fácil y muy económico de realizar. En la etapa primordial del síndrome metabólico es importante recomendarle al paciente realizar una dieta balanceada. Esta dieta la pueden encontrar en internet como dieta DASH, que es la que recomienda la Asociación Americana del Corazón, que es una dieta de tipo mediterráneo que incluye el consumo de los 5 grupos principales de alimento, de manera ordenada a través del tiempo. Y el ejercicio, si bien se modifica con el tiempo, la recomendación mínima es realizar entre 20 y 30 minutos de ejercicio al menos 5 días a la semana. ¿Por qué es importante la identificación de la etapa primordial y el síndrome metabólico? Porque realmente en México, con tal problema de obesidad que tenemos, el síndrome metabólico es muy frecuente. Se estima que alrededor de 40 a 50% de la población tiene síndrome metabólico, y esto va relacionado con la edad. En los estudiantes de la Facultad de Medicina y de la Autónoma, en un trabajo que realizamos, que son jóvenes entre los 20 y 23 años, tenemos una prevalencia de síndrome metabólico que ronda el 17%. De tal manera que son jóvenes en teoría sanos, pero que ya tienen marcadores para el desarrollo de una placa de ateroma. El síndrome metabólico hay que tratarlo, y es obligación del médico general, familiar, internista y de especialidad diagnosticar el síndrome metabólico en la consulta. Frecuentemente el paciente va a consulta por otro síntoma, como puede ser cefalea, crisis, algún otro motivo, y se va con su diagnóstico, pero nunca se le diagnostica síndrome metabólico, por lo cual el paciente a través del tiempo seguirá teniendo su riesgo de tener un evento vascular al miocardio o un evento vascular cerebral. Hay que identificarlo porque es económico y fácil de realizar. La segunda etapa en la evolución clínica de la enfermedad es la prevención primaria, o la etapa primaria de la enfermedad, en donde aquí ya se hacen evidente y se manifiestan los factores de riesgo típicos de la enfermedad vascular cerebral, como son hipertensión arterial, definida como una presión igual o mayor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, ¿no? La diabetes mellitus, definida como una glucosa repetida mayor o igual a 126 miligramos. La dislipidemia, que llamamos aterogénica, que es la presencia de colesterol mayor de 200 con una lipoproteína de baja densidad mayor de 130, que son criterios diferentes a los utilizados en la prevención secundaria. Elevación de triglicéridos por arriba de 150, y son los 3 factores más importantes.
Otros factores que se agregan a estas enfermedades catastróficas, como es hipertensión, diabetes y dislipidemia, por supuesto, es ya la obesidad, ¿no? Definida ya por índice de masa corporal, y también se agrega el tabaquismo, el alcoholismo y la falta de ejercicio o la vida sedentaria. Entonces, estos factores presentes en el paciente antes de un evento son los que van a terminar desarrollando finalmente lo que es una placa de ateroma significativa que va creciendo y tapando la luz del vaso hasta su oclusión y la formación de un infarto en muchos de los casos. Pero también estos factores, hipertensión, diabetes y dislipidemia, son los que hacen que se generen otros mecanismos de producción de coágulos, como pueden ser las fibrilaciones auriculares o los trombos en corazón. Una vez que da el evento, existe una fase de tratamiento agudo que afortunadamente es muy eficaz, pero lo ideal realmente para la mayoría de los médicos, en especial médicos generales, médicos internistas y familiares, es detener la enfermedad antes de que se presente o antes de que se presente el evento vascular y no accidente. Hay que acompañar al paciente y diagnosticarlo con síndrome metabólico, modificarlo para evitar que aparezcan los factores de riesgo, y si se hacen presentes habrá que tratarlos antes de que estos factores de riesgo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, tabaquismo, alcoholismo y vida sedentaria, terminen en la presencia de un infarto o una hemorragia cerebral, denominado evento. Una vez que da el evento, el paciente, si tiene buena oportunidad y sale adelante, aún así vendrá una segunda etapa, que es la de prevención secundaria o etapa secundaria de la enfermedad, en donde el médico está obligado a encontrar la causa del evento, que ocasionó el evento, si fue una placa de colesterol, fibrilación auricular o hipertensión arterial, para iniciar el tratamiento adecuado y evitar la recurrencia de los eventos. Y está bien determinado que si no logramos identificar la causa, no podremos ajustar un tratamiento, y el resultado será que el paciente tendrá varios eventos a través del tiempo hasta que finalmente llegue a fallecer el paciente o quedar con secuelas graves y la mayoría de las veces mortales. De tal manera que partimos de este hecho inicial. La enfermedad vascular cerebral no es un accidente, es una enfermedad como tal, y la etapa aguda de la enfermedad, que antes llamaban los médicos accidente, se le puede decir evento agudo, o se le puede decir ictus, que son los nombres correctos en español. Entonces hay que aprender estos términos para poder considerar al evento agudo parte de una enfermedad crónica que inicia desde los 11 años de vida y termina con un evento catastrófico que dejará secuelas, la mayoría de las veces importantes, en el individuo. ¿Por qué es importante estudiar enfermedad vascular cerebral? Los estudios que ha realizado la Organización Mundial de la Salud a través de varios autores como el Dr. López nos han enseñado que la enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de muerte a nivel mundial. El Dr. López estima que a nivel mundial ocurren cada año 55 millones de defunciones en los adultos. Si ustedes consideran 55 millones de defunciones y vemos el estimado que la enfermedad vascular cerebral representa alrededor del 10% de la muerte, veremos que cada año fallecen en todo el mundo 5.5 millones de individuos por esta enfermedad. El primer lugar de muerte son las cardiopatías isquémicas, cardiopatía isquémica, que representa básicamente alrededor del 12 al 14% de las muertes. En segundo lugar, la enfermedad vascular cerebral, 10% de la muerte, con un total de muertes al año de 5.5 millones de defunciones. Pero también otro dato importante es recordar que la enfermedad vascular cerebral es la primera causa de discapacidad en todo el mundo. Entonces mata a una gran cantidad de individuos, es la primera causa de discapacidad,
y también es la segunda causa de demencia a nivel mundial. Entonces tenemos una enfermedad que es catastrófica y así la denomina la Organización Mundial de la Salud dentro de las enfermedades catastróficas. Las más importantes: cardiopatía isquémica y enfermedad vascular cerebral. Otro aspecto importante para la población latina, los estudiantes latinos, es que de todas las muertes que ocurren en todo el mundo, cerca del 70% ocurren en países en vías de desarrollo como México. Y otro aspecto también muy importante es que esta patología, que tiene una frecuencia muy elevada, la mayoría de los eventos se presentan también en países en vías de desarrollo. 60% de todos los eventos que ocurren en el mundo se presentan en países en vías de desarrollo. Y esta gran cantidad de eventos que tienen fallecimiento, pues también 70% de las defunciones ocurren en países en vías de desarrollo. Y esta defunción va, por supuesto, encaminada a la falta de tratamientos oportunos y a la falta de identificación de los eventos. Un infarto tiene causas, no se estudia la causa. Una hemorragia tiene causa, no se sabe la causa. Y el paciente tiende por repetir los eventos y por producir una mayor mortalidad en países en vías de desarrollo. Entonces es una enfermedad grave y altamente mortal. Otros aspectos importantes también a conocer de la enfermedad es que debemos de entender la definición de lo que es enfermedad vascular cerebral. La definición de enfermedad vascular cerebral fue dada por la Organización Mundial de la Salud básicamente antes de los 80s, 1978, una época en donde aún no existía, no había tomografía computada y mucho menos resonancia magnética. Es una definición clínica que es muy útil porque nos permitió identificar pacientes que parecía que tenían enfermedad vascular cerebral y con el tiempo confirmarlo. Esa definición ha cambiado y a continuación veremos la definición original y los cambios agregados. Entonces, enfermedad vascular cerebral se define como un síndrome neurológico focal de inicio agudo y con duración mayor de 24 horas, cuyo origen es la oclusión o la ruptura de arterias del cerebro. De tal manera que si vemos la definición original, nos podremos dar cuenta que cuando habla de síndrome neurológico es porque el paciente puede tener una gran cantidad de síntomas y signos dependiendo qué parte del cerebro se afectó. Si fue el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, pero además es síndrome porque tiene muchos mecanismos fisiopatológicos que tapan las arterias y existen varios mecanismos que rompen las arterias para formar lo que llamamos nosotros infarto cerebral o hemorragia cerebral. Es focal porque debemos recordar que la circulación cerebral se divide en dos grandes grupos: la circulación anterior y la circulación posterior, que veremos en la siguiente diapositiva. Dependiendo de si falla la anterior, dará síntomas focales, o si falla la posterior, dará síntomas focales, pero nunca se presenta como isquemia global. Parte de los diagnósticos diferenciales pues son los síncopes y las lipotimias, las crisis convulsivas, que habitualmente son eventos globales de isquemia o problemas no relacionados con las arterias del cerebro. Decimos de inicio agudo porque la enfermedad vascular cerebral, en su evento agudo, habitualmente se manifiesta en minutos u horas, a diferencia de otras patologías como pueden ser tumores, abscesos, entre otras. Y obviamente tenemos que estar seguros de que el problema fue un problema relacionado con las arterias. Hay que hacer estudios para determinar si el problema es realmente un trombo, un coágulo, o finalmente estamos entre la presencia de un imitador, como puede ser una crisis convulsiva. La definición moderna básicamente ha cambiado y es más que nada en la definición de isquemia cerebral transitoria, que la podrán encontrar ustedes en los libros como ataque isquémico transitorio. Un ataque isquémico transitorio anteriormente se definía
como un síndrome neurológico focal de inicio agudo, pero duración menor de 24 horas. Actualmente, con los estudios de resonancia magnética nos hemos dado cuenta que cuando los síntomas transitorios relacionados con problemas arteriales duran más de 60 minutos, la mayoría de estos ya son realmente infartos cerebrales muy pequeños o infartos cerebrales en cuyo caso el déficit se quita en un tiempo rápido. Entonces, debido a que la mayoría de las isquemias transitorias duran 60 minutos o menos y no duran 24 horas, la definición moderna de ataque isquémico transitorio es el síndrome neurológico focal que habitualmente dura menos de 60 minutos y que por medio de resonancia magnética, ¿sí?, se descarta infarto cerebral. Si se confirma infarto, pues se maneja como infarto con síntomas reversibles. Otro aspecto importante es que a la definición de ataque isquémico transitorio se le agrega, además de la duración de menos de 60 minutos confirmada o descartada la lesión por resonancia magnética, se le agrega como característica que es un déficit focal, ¿sí?, del cerebro, médula o retina. Cerebro, médula porque son parte del sistema nervioso central, y retina porque la retina está irrigada por ramas de la carótida interna, que son las que producen los infartos en una gran cantidad de los casos. Así que actualmente a los problemas de retina isquémicos transitorios, que se llama amaurosis fugax, se le considera sinónimo de ataque isquémico transitorio y debe ser tratado y estudiado de la misma forma que los ataques isquémicos transitorios o las isquemias cerebrales transitorias. Bueno, cuando hablamos de déficit neurológicos focales, debemos recordar básicamente lo que es la circulación del cerebro. Voy a tratar de hacer algunos dibujos para que me entiendan. El cerebro, básicamente, y como lo vimos en la clase previa de semiología, está dividido en hemisferios cerebrales, visto de lado, ¿sí?, tallo cerebral, mesencéfalo, puente y bulbo, ¿sí?, y cerebelo. Entonces, básicamente, cuando hablamos de circulaciones cerebrales, tenemos dos circulaciones principales: la anterior, que irriga la mayoría de los hemisferios cerebrales, lóbulo frontal, parietal, lóbulo temporal, ¿sí?, que va en esta zona, y eso le llamamos circulación anterior. Hemisferios cerebrales, y además también las partes profundas como los núcleos de la base, cápsula interna e hipotálamo. Y la circulación posterior la definimos como aquella que irriga el tallo cerebral, mesencéfalo, protuberancia, cerebelo y el lóbulo occipital. Estas son las dos grandes circulaciones que tenemos en el cerebro. Las circulaciones son importantes de recordar y trataremos de hacer un dibujo sencillo. Las arterias que van al cerebro nacen a través del callado aórtico. La primera rama que da el callado aórtico se llama tronco brachiocefálico. Posteriormente viene la arteria carótida común izquierda y posteriormente viene la subclavia izquierda con la arteria vertebral izquierda. Posteriormente baja el arco y esto es lo que forman las arterias que van al cerebro. El corazón queda en esta localización. De tal manera que la primera rama que tenemos que va al cerebro es derivada del tronco brachiocefálico. Del tronco brachiocefálico se separa la carótida común, que va hacia arriba, y se separa la arteria subclavia, ¿sí?, que dará la arteria vertebral, que va también hacia arriba hacia el cerebro, y posteriormente la subclavia se irá hacia el brazo. Posteriormente tenemos la arteria carótida común, que va hacia arriba hacia el cuello, y la arteria vertebral izquierda, que es rama de la arteria subclavia. Estos son los cuatro vasos principales que del cuello nacen para ir hacia el cerebro: arteria vertebral derecha, carótida común derecha, carótida común izquierda y arteria vertebral izquierda. Si seguimos las arterias a nivel del cuello, veremos cómo la arteria carótida común asciende por el cuello y se va a bifurcar en la parte alta del cuello para dar una rama que es la carótida interna con su bulbo carotidio
que ascenderá sin dar ramos colaterales hasta entrar al cerebro. Y tenemos una rama que es una arteria carótida externa, que se irá a la cara y dará múltiples ramas, como puede ser la rama lingual, ¿sí?, ramas dentarias, el ramo facial, y da sus ramos terminales, que es la arteria maxilar, con su rama temporal, con su rama meningia media, y la rama terminal de la carótida externa, que es la arteria temporal. Así que la arteria carótida externa da múltiples ramos en la cara, como es la lingual, facial, maxilar, meningia media, que es la que se rompen los hematomas, y arteria temporal. La arteria carótida sigue derecho, entra a través del cráneo, ¿sí?, por el hueso temporal, y posteriormente se va a unir hacia arriba con la arteria contralateral. Esta es la arteria de un lado. La arteria vertebral, que nace de las subclavias en ambos casos, va a ascender también de manera directa a través de los agujeros de conjunción de los cuerpos vertebrales cervicales para entrar, ¿sí?, dando vuelta a través del atlas, ¿sí?, y hacerse intracraneal a través de una hendidura de la dura, y posteriormente se hará interna para unirse con su arteria vertebral contralateral y formar la arteria basilar. En el siguiente esquema trataremos de dejar más clara la situación. Si ya vemos las arterias por adentro, hacia allá dentro del cerebro, veremos que una carótida de frente termina en lo que le llamamos la T de la carótida. La T de la carótida da una rama lateral que va a la convexidad, que es la arteria cerebral media, y hacia adentro da una rama terminal, que es la arteria cerebral anterior. Así termina la arteria carótida. La arteria carótida se va a anastomosar con su homóloga contralateral a través de la comunicante anterior. Y en este nivel encontraremos la carótida contralateral, que da su rama cerebral media hacia afuera, hacia la convexidad, y hacia adentro dará la rama cerebral anterior, que irá por la línea media, ¿sí?, y que se junta con su homóloga contralateral por la comunicante anterior. Esa es la porción anterior del polígono de Willis, o es lo que llamamos circulación anterior. De tal manera que esto que nos queda aquí es la carótida interna de cada lado. La arteria carótida interna termina en la T de la carótida y da su ramo externo que va hacia la convexidad, que es la arteria cerebral media de cada lado, y la línea media da la arteria cerebral anterior, una izquierda y una derecha, ¿sí? Si vemos el cerebro de frente, podremos identificar que el cerebro de frente está irrigado principalmente por las arterias de circulación anterior. Aquí estaría el polígono de Willis, y aquí vemos cómo la media pasaría de un lado por todo el valle silviano hacia la ínsula para dar su rama temporal y sus ramas terminales, que van al lóbulo frontal, al lóbulo parietal principalmente. Por otro lado, la arteria cerebral anterior se va por la línea media para irrigar la parte interna del lóbulo frontal principalmente y parte del lóbulo parietal. Entonces son los territorios de circulación anterior. La arteria cerebral anterior va por la línea media y la arteria cerebral media va por la cara externa y la convexidad para irrigar todo lo que es la superficie externa del cerebro en su lóbulo frontal, parietal y lóbulo temporal principalmente. Del otro lado sucede lo mismo. La otra parte de la circulación cerebral, que es la circulación posterior, viene dada por las arterias vertebrales que suben por el cuello y se van a juntar ambas arterias vertebrales para formar una arteria central que va por el tallo cerebral, que es la arteria basilar. De tal manera que la arteria basilar está formada por la unión de las dos arterias vertebrales que pasan por la parte posterior y van a formar la arteria basilar, que va adosada en el puente. Una vez que termina la arteria basilar, dará sus ramas terminales, que son las dos arterias cerebrales posteriores, que van a irrigar los lóbulos occipitales y el tálamo. De tal manera que las arterias cerebrales posteriores darían irrigación a el lóbulo occipital.
en tanto que el sistema vertebrovascular irrigará principalmente el tallo. Si vemos el tallo por atrás, el mesencéfalo quedaría a este nivel, ¿sí? La protuberancia estaría a este nivel y el bulbo raquídeo quedaría aquí abajo, de tal manera que este sistema vertebrovascular irriga el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Entonces, estas ramas basilar, vertebrales y cerebrales posteriores son las ramas terminales, pero también hay arterias muy importantes a definir que son ramas mayores que irrigan también el tallo cerebral. En el nacimiento de la arteria vertebral, a su llegada antes de formar la basilar, nace una arteria que va a irrigar el bulbo raquídeo y la parte inferior, por supuesto, del cerebelo. Esta arteria se llama arteria cerebelosa posterior, que de sus siglas en inglés le decimos PICA. Arteria cerebelosa posterior. Hay una arteria cerebelosa que nace de la protuberancia, que rodea la protuberancia para irrigarla en la parte media y también la parte media del cerebelo. Y esta arteria se llama arteria cerebelosa anterior inferior. AICA le decimos en sus siglas en inglés. Y finalmente una rama que sale antes de la arteria cerebral posterior es una rama que irriga el mesencéfalo y la parte alta del cerebelo, que se llama arteria cerebelosa superior o SUCA. Entonces esas son las ramas que irrigan a la circulación posterior: la arteria vertebral, la arteria basilar, sus ramas que nacen, que es la pica inferior, AICA inferior, SUCA superior, y las ramas terminales que van al lóbulo occipital, las arterias cerebrales posteriores. Esta es la circulación del cerebro y, como pueden ustedes ver, forma un polígono precisamente, y por eso el nombre de polígono de Willis. Entonces el polígono de Willis, si lo vemos del cerebro, veremos que las ramas de la circulación anterior son las dos cerebrales anteriores, que están unidas por la arteria comunicante anterior. Hacia afuera vendría estando lo que es la cerebral media, ¿sí? Y atrás tenemos una arteria basilar que nace de las dos cerebrales, de las dos arterias vertebrales. Sus ramas terminales son las arterias cerebrales posteriores, ¿sí? Y finalmente quien comunica la arteria carótida con el sistema posterior son las arterias comunicantes posteriores. Entonces, ese sistema que se ve ahí es lo que llamamos círculo de Willis, que está formado por la arteria comunicante anterior y las arterias comunicante posteriores. La función del polígono, que se presenta solo completo en el 30% de los casos, es que se tapa una arteria importante, principalmente a nivel de las arterias vertebrales o a nivel de las carótidas. Pues este polígono permite la integración de las arterias, de la sangre de la circulación posterior hacia adelante, ¿sí? O si no, de la circulación anterior a través de la comunicante hacia adelante también, de tal manera que garantizan el flujo sanguíneo en el caso de que una arteria importante, principalmente a nivel del cuello, carótidas o vertebrales, queden ocluidas. Entonces esta es la circulación cerebral, y por eso hablamos de que el cerebro tiene una circulación anterior y circulación posterior, y esto explica básicamente los signos y los síntomas del paciente cuando son focales. Entonces, la semiología vascular depende primero, uno, de estar seguro que tenemos un EBC o una isquemia cerebral transitoria en evolución, y esto lo hacemos descartando otras patologías que pueden imitar un evento vascular cerebral principalmente, ¿sí? Y el segundo aspecto es que los síntomas dependerán de si es la circulación anterior o posterior la que está afectada. Entonces, un evento vascular cerebral es un déficit focal agudo, ¿sí? Que dura habitualmente más de 24 horas. Pero también hay otros déficits focales agudos que pueden imitar un evento vascular cerebral. Por eso es tan importante estar seguro de que estamos ante un evento vascular cerebral
y esto lo hacemos con la clínica y también nos apoyamos con estudios de imagen, como la resonancia magnética. Entonces, ¿qué puede imitar un evento vascular cerebral? Los grandes imitadores de los eventos vasculares cerebrales son las crisis parciales, que habitualmente pueden focalizar en el paciente durante el evento de crisis o durante la fase de secuela de la misma. Pueden ser también cuadros como migraña, una cefalea intensa puede sugerir una hemorragia subaracnoidea, o muchas veces el aura de la migraña puede focalizar, haciendo difícil el diagnóstico. Otros diagnósticos imitadores pueden ser la disminución de la glucosa, hipoglicemia o elevación de la glucosa, hiperglicemia. Son los más frecuentes, hay otros muchos, por ejemplo, se incluyen en los libros la sepsis. Por algún motivo la gente confunde mucho la sepsis con un evento vascular cerebral. Y hay una gran lista de patología que puede simular un evento vascular cerebral. También hay otras cosas que no son evento vascular cerebral y que el médico considera evento vascular cerebral. El caso más notorio es el síncope o la lipotimia, en donde el paciente tiene una isquemia global por pérdida de la presión arterial, se desmaya o casi se desmaya y el médico lo diagnostica como EBC. Y el otro también que es muy frecuente es el vértigo. El vértigo aislado nunca se considera un problema vascular cerebral. El vértigo neurológico habitualmente va acompañado de muchos otros síntomas de circulación posterior, porque puede ser un síntoma periférico de oído o de circulación posterior. Cuando es un vértigo aislado es oído, y cuando es un vértigo acompañado de datos de circulación posterior como diplopia, disartria, síndrome cerebeloso, se podrá considerar un evento vascular cerebral. Entonces esto depende de la clínica, circulación anterior o posterior, y de definir que no sea alguna patología distinta como crisis convulsivas, migrañas o trastornos de la glucosa principalmente. ¿Cuáles son los signos o los síntomas más frecuentes en la circulación anterior? Como vimos, la circulación anterior va a los hemisferios. Entonces la mayoría de los síntomas que tenemos en los hemisferios, si ustedes recuerdan el monito, van a ser síntomas o signos del mismo lado del paciente, todo el mismo lado. La afección de la cara de un lado, pierna y brazo del mismo lado. Como afecta la corteza, también se puede presentar afección de las funciones mentales o funciones corticales. Entonces, los signos y síntomas frecuentes del paciente con la afección de circulación anterior son afasia, pérdida de la fuerza, hemiplegia, parálisis facial central y no periférica, puede ser anestesia o disminución de la sensibilidad por afección del lóbulo parietal. Y básicamente son los signos más típicos y más comunes. El paciente típicamente llega con afasia y hemiplegia, o con hemiplegia, o trae una parálisis facial central, o trae una hemianestesia principalmente. Y también puede dar síntomas cuando son transitorios a nivel de la retina, como amaurosis fugaz, que habitualmente es de un solo ojo. Son los síntomas más importantes. Si revierten, es transitorio. Si no revierten, por ejemplo, se convierte en un infarto o una hemorragia en evolución. También un dato frecuente que se presenta en este tipo de afección de circulación anterior, cuando son eventos grandes, es la desviación de la mirada conjugada. Habitualmente hacia el lado de la lesión. Y esto es porque las áreas que controlan la mirada conjugada están en el lóbulo frontal. Entonces, en el área 8, a nivel frontal, que están los centros de la mirada, estos centros de la mirada empujan los ojos hacia el lado contrario. Entonces, el área izquierda desvía los ojos al lado derecho y el área derecha desvía los ojos al lado izquierdo. Cuando las dos zonas de la mirada funcionan al mismo tiempo, los ojos están centrales. Pero cuando ante un evento vascular cerebral se destruye un área 8, ¿sí? Por ejemplo la izquierda, lo que tenemos es que el área 8 derecha
desvía los ojos porque ya no tiene quien la contrarreste y los ojos irán hacia el lado de la lesión, apuntando ambos ojos a la lesión, de tal manera que ayuda mucho a decirle al médico que la lesión está del lado donde la mirada está apuntando. Por eso decimos que la mirada desviada apunta a la lesión, principalmente en los casos de patología vascular aguda. Es muy importante para sospechar un evento grande y ajustar el tratamiento médico del paciente. La circulación posterior también es importante y básicamente, como decíamos anteriormente, la circulación posterior nos habla del sistema vértebro-basilar, así le decimos, vértebro basilar. Ustedes podrán recordar que el sistema vértebro-basilar está irrigando todo el tallo cerebral, ¿sí? El cerebelo que está por atrás y los lóbulos occipitales. Entonces los síntomas de la circulación vértebro-basilar serán signos de tallo, que ustedes recuerdan que son signos alternos, serán síndromes cerebelosos o será alteración de la corteza visual. Entonces, síntomas frecuentes de circulación posterior son hemianopsia, síndromes alternos de tallo, puede ser un síndrome alterno a nivel de mesencéfalo, de puente o de bulbo, y tendremos síndromes cerebelosos. Los síntomas que frecuentemente llega más el paciente, además de la hemianopsia, pues es la diplopia, porque la diplopia se presenta cuando se lastima el tallo cerebral. Es la disártrida de cerebelo, o de bulbo raquídeo. Puede ser, por supuesto, la presencia de nistagmo y la presencia de vértigo, acompañado de cualquiera de estos síntomas. Puede haber también ataxia a la marcha, y obviamente síndrome cerebeloso con la presencia de dismetría y disdiádoco cinesia. Entonces, estos son los síntomas. Cualquier síntoma de esto de inicio agudo debe ser pensar al clínico pues en un evento vascular cerebral de circulación posterior. Entonces, ya tenemos la identificación de los signos, de los síntomas, y ahora tenemos que determinar pues obviamente qué le pasa al paciente en la zona de urgencias. Entonces, lo primero que debemos de recordar es que un evento vascular cerebral es algo agudo, que la mayoría de las veces ocurre en la casa del paciente. Entonces el paciente o el familiar deben sospechar el diagnóstico. Para sospechar el diagnóstico y activar el sistema hospitalario de urgencias se usan escalas ambulatorias, pero realmente la más fácil escala ambulatoria que tenemos es una escala que nos permite identificar la pérdida de movimiento facial, la disminución de la fuerza del brazo, alteraciones del lenguaje, y eso activa un sistema que es de urgencia para llegar al hospital. Pues cuando hay una sospecha de un evento agudo en un paciente, pues se le pide primero que hable y diga algunas palabras. Si esto está alterado, se le pide que enseñe los dientes o muestre una sonrisa para valorar la cara, dientes o sonrisa. Y posteriormente se le dice que levante los dos brazos para ver si está lateralizado. Esto en inglés ha recibido el acrónimo de FAST, en donde la F hace el señalamiento de cara, ¿no? Face, se le dice que enseñe los dientes o que sonría, hace referencia a brazo,
Se dice que levante los brazos y si cae uno está lateralizado, o se le dice que hable el paciente en la mnemotecnia de speech. Y finalmente, si está presente uno de los tres, se activa el tiempo, que es la llegada a urgencia del paciente lo antes posible. Una vez que llega el paciente a urgencias, se echan a andar los mecanismos diagnósticos y terapéuticos. Entonces la llegada a urgencias del paciente obviamente llega por una primera etapa, está dada por una primera etapa que es primero la estabilización del paciente. Es importante estabilizar antes de actuar, porque el paciente, una vez que se echan a andar los mecanismos y no está estable, pues el paciente se va a descontrolar, y eso es típico pues, del ABC, determina que el paciente está bien estable. Posteriormente, la segunda etapa implica ya el diagnóstico clínico, que se hace mediante una escala de NIH que se llama SS, que nos va a permitir catalogar la gravedad de la lesión, y por supuesto se confirma el diagnóstico por medio de un estudio de imagen para posteriormente dirigir el tratamiento del problema del paciente. Iremos desglosando todo esto gradualmente. Entonces, primero hay una sospecha clínica afuera del hospital. Posteriormente el paciente llega a urgencias. En urgencias el paciente es atendido por un médico quien confirma o descarta un síndrome neurovascular, y esto lo hace de nuevo con la calificación de la OMS, determinando si es un síndrome neurológico focal de inicio agudo. Esto debe hacer sospechar un evento vascular cerebral de todas, y la primera fase es estabilizar al paciente. La estabilización del paciente incluye obviamente realizar el ABC, ¿sí? E inmediatamente pues al paciente revisamos principalmente la vía aérea, le ponemos oxígeno, vemos la presión arterial y analizamos la circulación. Una vez que está estable el paciente se dirige a la segunda parte, que es confirmar un diagnóstico principalmente, pero ya una vez estabilizado el paciente, ¿no? En ese momento se solicita un estudio de imagen y se realiza una escala clínica, que es la escala de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que llamamos NIH SS, para catalogar la gravedad de es NIH, que es para catalogar la gravedad de la lesión. Es una escala que va de 0 a 42 puntos. 42 es el paciente que está extremadamente grave, prácticamente en defunción, y 0 es el paciente asintomático. Un evento grave lo consideramos como aquel evento que tiene más de 20 puntos. Y esto norma la conducta terapéutica. Al momento de hacer la escala ya está solicitado el estudio, y habitualmente el estudio que pedimos va a depender mucho del tiempo en el cual el paciente llega a urgencias o de la disposición de las imágenes que tengamos en la sala de urgencias o en el hospital. Entonces quisiera aclarar, la mayoría de las veces se pide tomografía, no es necesaria realmente la resonancia, aunque en algunos casos es importante, pero la mayoría de las veces la tomografía es importante. El objetivo de la tomografía en la etapa aguda del infarto o en la definición del síndrome neurológico focal agudo es descartar hemorragia. U otras lesiones como tumores que puedan producir crisis convulsivas y dar un cuadro parecido a un evento vascular cerebral. Entonces, la tomografía en el infarto cerebral, las primeras 6 horas son normales o casi normales. Entonces, mientras más normal sea la tomografía, nos confirma más el diagnóstico de infarto, porque no se ve, debe ser infarto. Esto debe estar asociado, por supuesto, a la revisión de glucosa, principalmente, de una presión arterial adecuada, y descartar crisis convulsivas en el paciente. Pero como la mayoría de las tomografías son normales, esto nos garantizaría que es un infarto agudo y favorece el desarrollo de tratamiento con más seguridad para evitar complicaciones. Cuando se ve algo en la tomografía, si no es normal, no queremos ver el infarto, sino buscamos algo que se llama signos tempranos
de infarto. Entonces yo pido la tomografía computada. En primer lugar, descarto una hemorragia o un tumor, y si es normal, pues básicamente me garantiza que lleva menos de 6 horas de evolución. O si no es normal, pues yo lo que quiero identificar son signos tempranos de infarto, pero lo que no quiero ver es el infarto, porque un infarto ya bien definido, bien pintado en tomografía, pues básicamente me dice que es un infarto viejo, y a veces hay discrepancia entre los síntomas y realmente la lesión. Los signos tempranos de infarto son muchos, ahí vale la pena revisarlos, pero el más importante es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que básicamente es el coágulo dentro de la arteria y nos garantiza que si está del lado de la lesión, pues que los signos del paciente son un infarto en evolución. Hay una gran cantidad de signos tempranos que los podemos discutir cuando nos veamos ahí en la escuela, o los pueden buscar por internet, pero básicamente lo que queremos es tener una tomografía normal o con pocos signos tempranos. Si es muy alterada la tomografía o hay muchos signos tempranos de infarto, lo que tenemos es un infarto muy grande, y eso también nos ayuda a normar la conducta. Una vez que definimos que estamos ante un evento vascular agudo, ya por clínica y por un estudio de imagen, tenemos la definición, ¿sí?, de imagen, principalmente tomografía, de si estamos ante la presencia de un infarto o una hemorragia. De tal manera que recuerden, la tomografía normal ante la sospecha de un EBC prácticamente confirma infarto si descartamos problemas metabólicos. Y una tomografía en un paciente con un evento vascular agudo, la tomografía es anormal en todas las hemorragias. Se ven lesiones hiperdensas, de tal manera que nos conformaría también la presencia de una hemorragia. A partir de este momento, el paciente ya también tiene una escala clasificatoria de NIH, en donde vemos la gravedad y podemos tomar definición. Para este momento empieza el tratamiento del infarto y de la hemorragia. Hay una fase que es un tratamiento general para ambas cosas, infarto y hemorragia, pero hay un tratamiento específico que vamos a ver la segunda clase para el infarto y para la hemorragia, dependiendo del tipo de hemorragia, porque hay dos tipos de hemorragia: hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea. Entonces el tratamiento específico lo daremos en la siguiente clase de ambas patologías, así también como lo que es el tratamiento de prevención secundaria, que muchas veces pueden ser muy similares, pero también lo veremos en la siguiente clase, prevención secundaria. El tratamiento general, que es lo que veremos a continuación, le hemos llamado los médicos neuroprotección, no farmacológica. Y ese término se acuña porque hay una gran cantidad de neuroprotectores farmacológicos de venta que realmente tienen poca utilidad o no se ha demostrado de manera contundente su utilidad, y siguen habiendo protocolos para tratar de demostrar si hay algún neuroprotector que sea útil para evitar el daño tan drástico que ocurre en el cerebro. De la neuroprotección farmacológica son las medidas generales que aplica el médico o la enfermera en la etapa de urgencias, y lo más importante es que aplicar estas maniobras sencillos reduce la muerte del paciente alrededor de un 20 a 25%, simplemente con hacer cosas generales. Entonces la neuroprotección farmacológica básicamente es la oxigenación del paciente. Si el paciente tiene menos de 95% de saturación, lo recomendable es poner puntas nasales 3 litros por minuto para recuperar la oxigenación por arriba de 95, y obviamente eso se va escalando si no se logra la conducta con puntas nasales. El segundo punto para el manejo de neuroprotección es el manejo de la presión arterial. La presión arterial es un indicador muy importante que debemos de saber manejar adecuadamente. Es importante porque la caída importante de la presión arterial aumentará el daño cerebral, y la presión extremadamente elevada aumentará también el daño cerebral. No hay una decisión de cómo tratar la presión arterial, pero en la etapa aguda y en los primeros días lo recomendable es no bajar la presión arterial, solo que la presión sistólica sea mayor de 220 y la presión diastólica sea mayor de 110 milímetros de mercurio. Entonces en la sala de urgencias no bajen la presión arterial, por favor, hasta que no estén seguros que tiene el paciente.
y déjenlo hipertenso, porque la hipertensión arterial es el único mecanismo de compensación que tiene el cerebro para no aumentar la muerte neurológica o neuronal, perdón, que está ocurriendo dentro del cerebro. Entonces solo se trata si está muy arriba de 220 la sistólica o mayor de 110 la diastólica. El caso excepcional es en el paciente que tiene infarto cerebral y va a ser trombolizado o aplicar un medicamento trombolítico. En el paciente que se va a trombolizar, la presión sistólica, ¿sí?, debe ser menor de 185 y la presión diastólica debe ser menor de, habitualmente, 100 milímetros de mercurio. Si el paciente no se va a trombolizar, déjenlo alto. El cerebro requiere presión arterial elevada y se va a ir bajando conforme pasen los días. El otro aspecto es el manejo de la glucosa. La glucosa, cuando está muy baja, puede simular un infarto y no se puede iniciar el tratamiento específico del infarto, no hace que se corrija esta glucosa, y las glucosas mayores de 400 dañan el cerebro y producen un aumento de la zona de necrosis, aumentando el daño cerebral. Los estudios han demostrado que el nivel óptimo de manejo de glucosa en el paciente debe rondar los 80, ¿sí?, a 240 miligramos para que el daño se autolimite. Una recomendación propia es que tratemos de mantener la glucosa por abajo de 180 miligramos sobre decilitro, que es donde más se puede proteger al paciente, porque nos permite subir un poco sin llegar tampoco tan bajo. Entonces, cada que el paciente tenga glucosa arriba de 180 hay que usar un esquema de insulina, el cual al principio se puede dar cada 3 horas para mantener buen control de glucosa y se va espaciando dependiendo del control de la glucosa o el estado neurológico del paciente. El otro punto importante es el manejo de líquidos. La única solución utilizada en este tipo de pacientes para evitar complicaciones es la solución isotónica. Cloruro de sodio al 0.9%. Esa es la solución salina fisiológica y es la única que se usa en el paciente con enfermedad vascular cerebral. No utilizamos soluciones ni hipotónicas ni hipertónicas porque aumentan el daño. Y la velocidad de infusión va a variar mucho, depende de la hidratación del paciente, del flujo urinario y en algunos casos de la presión venosa central. Entonces se recomienda que los líquidos varíen entre 15 a 30 mililitros por kilogramo de peso por día. Se va ajustando de acuerdo al estado de hidratación, de acuerdo a la presión venosa central, y esto nos permitirá manejar las presiones adecuadas. Y finalmente el otro aspecto de la neuroprotección farmacológica que es importante, ¿sí?, es el manejo de la temperatura. La temperatura debe ser siempre menor de 37.8 grados porque las temperaturas mayores de hipertermia ponen al paciente en un estado hipermetabólico y esto va a resultar en que también perdamos la penumbra isquémica y aumente la muerte del cerebro. De tal manera que lo recomendable en estos pacientes es manejar medios físicos y el uso de paracetamol por vía oral o intravenoso para mantener temperaturas abajo de 37.8 grados. Es el tratamiento general a lo que le llamamos neuroprotección farmacológica. 1. Oxigenación. 2. Manejo de la presión arterial. 3. Control de la glucosa. 4. Manejo de solución fisiológica. Y 5. Evitar fiebre. Con esto que hagan, reducen la muerte del paciente 25%, y lo más importante es que no han empezado el tratamiento específico del infarto cerebral. Para terminar esta clase, les quería comentar el tratamiento específico que veremos la vez próxima en la segunda parte del tema. Va encaminado a perfundir el cerebro. Esto le llamamos neuroperfusión o reperfusión en el caso del tratamiento. Entonces, perfundir el cerebro es la única manera a través de la cual el cerebro puede recuperar algunas neuronas y evitar la muerte catastrófica del cerebro con el mal pronóstico. Y lo que hacemos básicamente en el tratamiento es reperfundir el cerebro. Cuando una arteria está rota o una arteria está tapada, ¿sí?, habitualmente por un coágulo o por una hemorragia, todo el territorio aledaño a esa arteria va a sufrir de manera muy importante, y veremos que pegado a esa arteria tenemos una zona de lesión o de necrosis.
Pero el problema de las arterias es que también tienen colaterales que sufren, de tal manera que alrededor de esa zona de necrosis habrá una zona también de daño cerebral que estará sufriendo, pero que no está muerta, y esa zona precisamente se llama zona de penumbra isquémica. Lo que queremos hacer los médicos habitualmente cuando tenemos un infarto, una hemorragia, es salvar la penumbra isquémica, recuperarla, para que la lesión, tanto por infarto como por hemorragia, sea lo más pequeño posible. Es diferente que después del tratamiento el paciente tenga un infarto pequeño del tamaño del centro necrótico, a que tenga un infarto del tamaño de toda la perfusión alterada o de la penumbra isquémica. Perder la penumbra isquémica implica tener un daño mucho mayor en el cerebro. Incluso todavía fuera de la zona de penumbra isquémica hay neuronas que trabajan bien, pero que están un poco, como dirían, atolondradas, y esta zona que está alrededor, pues lo que implica es que las neuronas difusionan un poco, pero están completas, y es porque el aporte sanguíneo no es tan grande. Esa zona se llama zona de oligoemia. En un tratamiento iatrógeno también podemos perder la zona de oligoemia, de tal manera que también podemos hacer daño al paciente, no solo no tratándolo, sino empleando tratamientos inadecuados, como puede ser el manejo de soluciones glicosadas, bajar la temperatura, bajar la presión arterial, o dejarlo con fiebre. Entonces el infarto muchas veces depende del grupo médico y no tanto del tamaño del coágulo. Un coágulo podrá producir un infarto pequeño, pero si el grupo médico no lo sabe tratar, podrá tener un infarto mediano o grande, pero si además el grupo médico lo trata inadecuadamente, pues el tamaño del infarto será catastrófico, terminando la mayoría de las veces con la muerte del paciente. Entonces el concepto que manejamos, el concepto de penumbra isquémica, y esto básicamente lo manejamos a través del manejo de líquidos y de tratamiento específico que veremos en la siguiente entrega. Me despido hasta ahorita y espero verlos para el día de mañana con la siguiente clase. Gracias.